Bueno, mi nombre es Ezequiel Vázquez, soy estudiante de ITRA y mi matrícula es 2020-9198 y voy a estar tratando sobre lo que son las bases de datos distribuidas y paralelas, además de las centralizadas y demás. Ventajas y desventajas, así que espero que disfruten. Antes que todo, vamos a tratar sobre lo que son las bases de datos distribuidas. Aquí en pantalla verá, hay una rápida descripción. Una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Y estos están interconectados por una red de comunicaciones. Dichas bases de datos distribuidas tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos y estos permiten realizar operaciones locales o distribuidas. En palabras más sencillas, podríamos decir que las bases de datos son simples bases de datos, las cuales son autónomas, es decir, pueden trabajar de manera independiente, pero físicamente y en lo que es el espacio lógico, no se encuentran en un mismo lugar. Ejemplos de esto, por ejemplo, digamos las bases de datos de Google o Facebook. No todas están situadas en Estados Unidos. Ellos tienen distintos servidores y bases de datos alrededor del mundo. Así que esto es un buen ejemplo de mostrar lo que es una base de datos distribuida. Este es un pequeño esquema, el cual nos enseña más o menos. Varios servidores se interconectan y tratan datos unos con otros. Un dato interesante de las bases de datos distribuidas es que no necesariamente tienen que tener el mismo sistema de base de datos, el mismo gestor. Por eso fue que mencionamos que son autónomos, no dependen de otro. Y la arquitectura o demás no necesariamente tiene que interferir la comunicación con las otras bases de datos. Su trabajo es compartir información sin importar la estructura o qué gestor de base de datos está utilizando tal servidor o el otro. Tenemos también las centralizadas, ya que estamos tratando eh, las distribuidas. Entonces, si hay muchas que están en distintos lugares, servidores de base de datos, eso quiere decir que puede haber la posibilidad de que exista una base de datos que se encuentre en un lugar en específico, que no sea necesariamente tan grande para tenerla en distintos lugares del mundo. Y aquí es donde entran las bases de datos centralizadas, que son bases de datos que se ubican, almacenan y mantienen en una ubicación única. Esa ubicación suele ser una computadora central o un sistema de bases de datos, por ejemplo, una CPU de escritorio o un servidor, es decir, un computador, una laptop, como sea. En la mayoría de los casos, una organización es que la utiliza, puede ser una empresa comercial, una institución, ya sea gubernamental, una universidad. Son más o menos estos los ejemplos que utilizan dicha base de datos. Volviendo otra vez, en palabras más sencillas, es una base de datos que se encuentra físicamente y local, en un lugar en específico, no está distribuida en distintos lugares. Y obviamente, como esta se encuentra en un lugar en específico, debe compartir ciertas características. No es que sería muy buena práctica que, digamos, estar dividiendo el sistema gestor de base de datos. No sería lo correcto. Estas está en un lugar en específico, trabaja con un gestor y le sirve a los demás, a los clientes, las peticiones. Aquí un pequeño ejemplo gráfico para poder entender. Distintos clientes hacen peticiones a los servidores. Vamos a decir que esto es eh, una universidad, la base de datos de estudiantes. Esa universidad, digamos que está solamente geográficamente en un lugar, pues entonces todos los usuarios van a ir a ese lugar directamente. Este es un claro ejemplo. También por otro lado tenemos la base de datos paralelas y distribuidas. En este caso tenemos que tratar las diferencias, pero también sería bueno dar una repasadita rápida a lo que son dichas bases de datos. Las distribuidas, ya las mencionamos, están
distribuidas, valga la redundancia, en distintos lugares físicamente. Y en este caso las paralelas se encuentran en un lugar único, específico. No está dividido en varios lugares físicamente. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? Este sí utiliza, tiene en común con las distribuidas, este utiliza varios computadores a la vez, pero ¿cuál es la diferencia? Esos computadores están en el mismo lugar geográficamente y están interconectados. La base de datos, en este caso, en vez de decirle a tal servidor, mira, eh, búscame o tráeme tal dato, no. Ella lo que hace es dividir la carga de manera ecuánime, de manera balanceada. Digamos, tú tienes que hacer una búsqueda grande de muchos datos. Bueno, él lo divide en nodos, es decir, pequeñas partes o procesos, los cuales él va trayendo, lo divide, ok, tal computadora me hace tal cosa, cada quien hace lo suyo y al final une todos esos datos y le da una respuesta al cliente, que en este caso vamos a decir que es un cliente web. A ese cliente web, él le devuelve los datos. Ese es básicamente el concepto rápido. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, eh, la más obvia, las distribuidas están en lugares distintos. Eh, las paralelas no. Las paralelas están en un solo lugar en específico. Las distribuidas trabajan de manera autónoma. Pueden tener su gestor de base de datos por ellas. No importa la estructura y demás. Ellas simplemente lo que tienen que hacer es compartir la información necesaria. Las paralelas tienen que regirse por un mismo patrón para que así el sistema no haya un desastre realmente. Y aparte de las distribuidas, esta trata los datos, el mismo dato, estando en un mismo lugar, lo divide la carga, básicamente. Y por ende, eso hace que sea mucho más rápido. Diferencias. La rapidez, obviamente, no es lo mismo. eh, la distribuida es más lenta, las paralelas, en cierto sentido. ¿Por qué decimos en cierto sentido? Las paralelas no es lo mismo, vamos a compararlo a que yo quiero hacer un edificio grande. No es que no lo pueda hacer, pero me va a tomar muchos años. Y pues bueno, ¿qué vamos a decir? Eso necesita mucho tiempo. Entonces, no es lo mismo en las paralelas, digamos que yo contrato varias personas y esas personas yo le asigno, le digo, mira, tú vas a hacer tal cosa, de manera ecuánime, del peso. Pues obviamente el trabajo va a ser en menos tiempo, la respuesta. Esa es una de las diferencias, la velocidad. La distribuida, bueno, tiene que ir aquí y allá, buscar los datos y como cada quien trabaja de manera autónoma, pues eso significa que en esta base de datos, digamos que están divididos los datos aquí y allá. Si ella necesita un dato de aquí, va a empezar a procesar, a buscarlo, lo encontró, luego va a pasar a la otra, procesarlo, buscarlo, encontró y a enviar. Toma mucho tiempo. El simple hecho de mencionarlo, el proceso, toma tiempo. Ahora imagínense ustedes, eh, de manera ya técnica y física haciendo el proceso, pues obviamente es mucha la diferencia entre estas dos. Y bueno, vamos a decir que esa es la diferencia. Ahora, porque dije que depende la velocidad. Digamos que tenemos una base de datos paralelas aquí, pero el cliente está, no sé, en China. Eh, Aunque sea rápido, en cierta forma, la respuesta, pues está un poquito lejos. No es que va a ser la gran cosa, pero no es lo mismo tener una base de datos distribuida en tu país o en tu región. La información obviamente va a llegar mucho más rápido. Depende mucho, realmente. Ventajas y desventajas. Las paralelas. Lo que mencionamos al inicio es sumamente rápida. Es como construir un edificio con varias personas. Eh, Se puede tener en un lugar en específico. Tal vez el costo no va a ser tan grande
como tener eh, 5 o 6 servidores, además de muchas personas, eh, trabajándola con varias en un solo lugar en específico es suficiente. ¿Qué más? El acceso es súper bueno en teoría en general, pero las desventajas entre estas están que para inicializar este tipo de base de datos, dependiendo la carga que esta va a, a trabajar, pues significa una cantidad buena de dinero de levantamiento. Y muchas computadoras de mucha velocidad para que trabajen al mismo tiempo, que solamente estén en un lugar. Eh, si está en un solo lugar en específico, en este caso se le dañó el internet, el acceso a internet, pues se cayó todo, no hay acceso alguno a la data, un desastre, realmente. Pues solamente está en un lugar, aunque la computadora es súper rápida, los datos ahí sería un problema. Si hubo un ataque cibernético, eh, todo está junto. Si tumbaron esa base de datos, tumbaron todos los datos y pues el daño es catastrófico. Así que básicamente tienen sus ventajas. Es rápida, pero en cuanto a seguridad, costos y demás, pues bueno, tiene algunos detallitos. Pero en teoría es sumamente buena y rápida, especialmente para instituciones que trabajen de manera interna. Va a depender. Por eso que estamos mostrando las ventajas y desventajas. Así que ya uno con el conocimiento suficiente, si se le pide un levantamiento a uno como DBA, pues no sabrá cuál tipo de datos sería la correcta. En el otro caso, las distribuidas. Ventajas, lo que mencionamos al inicio. Aunque las paralelas son sumamente rápidas, están en un lugar, pero yo estoy aquí en República Dominicana y alguien me hace una petición en China. Si yo tengo un servidor cercano a China, lo más lógico y lo más pensable es que la respuesta de ese servidor va a ser mucho más rápido que yo estando aquí enviando la data hacia allá. Eso es lo más lógico. Em, Ventajas encima de la de paralelas, tratando ya, por ejemplo, ataques cibernéticos. Si tumbaron un servidor, no quiere decir que toda la data se perdió. Si tumbaron un servidor, no necesariamente la empresa va a caer por pérdida de datos o demás. Desventajas. Bueno, como la otra, podríamos decir, dependiendo ya del tamaño del proyecto, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, tanto en personal como equipo, mantenimiento y demás. Pues como todos saben, se necesita un equipo para mantener distintos servidores en distintos lugares. No sería nada para compañías sumamente grandes, Facebook, Google, Microsoft, pues esas empresas tienen mucho dinero. Pero obviamente una infraestructura de dicho tamaño pues necesita personas que la trabajen, así que mucho dinero. Desventajas, ¿qué otras desventajas podríamos tratar? La velocidad, obviamente, va a ser en general más lenta que una paralela. Pues necesita hacer las consultas, no se divide el trabajo en sí. Básicamente es eso. Otra de las desventajas ya a nivel técnico, podríamos decir, es que no todo el mundo está capacitado para trabajar las bases de datos distribuidas y podrían armar un desastre si alguna persona que no tenga experiencia en el área intentarse, pues, adentrarse en estos caminos sin una debida guía o observación. Podría ser un desastre realmente. En resumen, ya para terminar mi explicación, tenemos las bases distribuidas, mencioné, están en distintos servidores, trabajan de manera autónoma, puede que tengan el mismo gestor o no, pero comparten el mismo tipo de datos. Tenemos las centralizadas, están en un solo lugar en específico, y tenemos, por ejemplo, las paralelas,
que trabajan en un lugar en específico, pero tienen distintos computadores. Vemos las ventajas. Desventajas: económicamente no salen baratas ninguna de las dos, a menos que seamos una empresa sumamente grande. Ventajas de una y de otras es la velocidad. eh, Ventajas de una de la otra, la seguridad. La paralela, si tumban el sistema y ponemos conexión a internet, pues ya pegamos en la base de datos completa. Pero si solamente fue, si es distribuida, solamente tal vez atacaron 2 o 3 servidores de 100, pues la data, aunque está comprometida, no va a salir tan afectada realmente. En sí, esta es mi explicación. Ahora mi compañero realmente va a abundar un poquito más en ciertos detallitos, así que espero que le saquen provecho a la explicación de él. Muy buenas. Mi nombre es Jeramel Plasencia Pineda y mi matrícula es 2020-9494. Y en este video vamos a estar hablando acerca de la segunda parte, por decirlo así, de la asignación. Es decir, vamos a estar describiendo lo que son las transacciones distribuidas y el control de concurrencia. También vamos a estar definiendo acerca de las bases de datos distribuidas y sus clasificaciones, que serían homogéneas y heterogéneas. Y también vamos a estar hablando acerca de las consultas paralelas. Para iniciar entonces podemos hacerlo con las transacciones distribuidas. Y es que las transacciones distribuidas se basan en transacciones. ¿Y qué es una transacción? Bueno, es una unidad de ejecución o de la ejecución de un programa que accede y puede actualizar elementos de datos. Entonces, el acceso a los diferentes elementos de datos en los sistemas distribuidos suele realizarse utilizando transacciones que deben preservar siempre las propiedades ACID, que como hemos aprendido son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Entonces, el acceso a los elementos de datos suele implicar el uso de transacciones. Por eso, podemos decir que hay dos tipos de transacciones que se pueden dar en una base de datos distribuida. Y son las locales, que tienen el acceso a los datos y los actualizan solo en una base de datos local. Y también están las globales, que son las que tienen acceso a los datos y las actualizan en varias bases de datos locales. Y solo se puede asegurar, o es más fácil asegurar las propiedades ACID en una transacción local. Y debido a la dificultad que presenta el mantener estas características o estas propiedades en una transacción global que actúan en varios sitios, por eso es que existe la posibilidad de que cada sitio tenga su propio gestor local de transacciones, que se encarga de garantizar que existan estas propiedades de manera local cuando aparezcan las transacciones. En cuanto a las transacciones globales, se gestionan de manera conjunta, contando con la manipulación de los sitios involucrados. Entonces podemos imaginar que cada sitio encargado de gestionar transacciones está formado en dos partes. Existe un gestor de transacciones que administra la ejecución de las transacciones en un sitio local, y cada una de estas puede ser una transacción local o parte de una global. Y también está el coordinador de transacciones, que como su nombre lo indica, coordina la ejecución de las transacciones iniciadas en un sitio, independientemente del tipo que sean. Por eso podemos decir que existen dos métodos también aplicables a un sistema distribuido. Está el único, que es cuando hay un único gestor que está en una máquina y las transacciones envían solicitudes de bloqueo a esta máquina, que determina cuándo se puede conceder el bloqueo. En cuanto a las ventajas, podemos decir que es un sistema muy sencillo de implementar y además se tratan de forma sencilla los interbloqueos al gestionarlo en una sola máquina. Pero no todo es color de rosa, ya que existen ciertos inconvenientes, como que se pueden dar cuellos de botella o fallos al ser una sola máquina quien gestione todas las peticiones de bloqueo. Y si se da el caso de que la máquina falla, entonces se va a perder el controlador de concurrencia y esto va a obligar a que desgraciadamente se detenga el procesamiento.
En cuanto al método distribuido, podemos decir que la función del gestor está entre las máquinas y cada transacción envía la petición de bloqueo al sitio donde se encuentran los datos almacenados que se encarga de gestionar la petición. Si los datos están replicados entre varias máquinas, se marca entonces a una como sitio principal y es el que recibe las consultas y las peticiones de bloqueo de datos. En cuanto a las ventajas del método distribuido, es que la implementación también es sencilla y al no ser una única máquina que gestione los bloqueos, entonces no hay riesgo de cuello de botella o de ciertos fallos. También están los inconvenientes o desventajas, y es que la gestión de interbloqueos, al estar distribuidas en varios servidores, entonces hace que sea un poco más compleja. En cuanto al control de concurrencia, podemos decir de manera técnica que ataca la problemática de la modificación simultánea de un objeto. En otras palabras, lo que hace el control de concurrencia en una base de datos es que se asegura de que se mantenga la consistencia de la base de datos en un ambiente distribuido multiusuario. Si no existe un control de concurrencia adecuado, entonces se pueden presentar dos anomalías. La primera es que se pueden perder las actualizaciones, provocando que los efectos de algunas transacciones no se reflejen en la base de datos, o pueden presentarse recuperaciones de informaciones que sean inconsistentes. Para poderlo entender, podemos utilizar este ejemplo que tenemos por aquí. Cuando existe concurrencia en una transacción, por ejemplo, en este caso de la cuenta del señor Pérez, él empieza con un saldo de $1,000, pero por un lado, su empresa está depositándole $1,500, que vendría siendo su saldo. Pero de manera simultánea también, su esposa está haciendo un retiro de 500. La concurrencia entonces permite que el flujo de los datos del programa pueda hacerse de manera simultánea sin generarse ningún tipo de lectura sucia o fantasma al final de la transacción. Pero cuando no existe una transacción concurrente, entonces lo que hace el sistema es que si vamos a suponer que la empresa empezó a depositarle, ¿verdad? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar este proceso o esta consulta, pero el otro proceso que se podría haber ejecutado de manera simultánea se va a ver bloqueado hasta que termine el primero. Eso pasa cuando no hay concurrencia en una transacción. Ahora vamos a hablar acerca de la base de datos distribuidas. Y es que en la base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos que están relacionadas y están distribuidas en diferentes espacios lógicos. Es decir, son un conjunto de servidores que están geográficamente separados, pero están conectados entre sí. Esto le permite manipular la misma información, por así decirlo, y pudiendo realizar operaciones locales o distribuidas. Estamos hablando ya de transacciones globales también. En cuanto al ambiente de esta base de datos o a la clasificación, está las de tipo homogénea, que es cuando todos los sitios tienen el mismo gestor de base de datos, pero son conscientes de la existencia de los demás sitios y cooperan en el procesamiento de las solicitudes. En cuanto a las heterogéneas, es cuando cada sitio puede tener un sistema o gestor de base de datos distintos, así como también un esquema diferente. Puede que algunos servidores no conozcan a otros y puede también que solo ofrezcan facilidades que estén limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. En cuanto al hardware que es utilizado dentro de estas, se limita casi siempre a servidores y red, donde la red o el segundo elemento que mencionamos es el que conecta a los servidores. Y los servidores son los que van a tener la responsabilidad de resguardar los datos. En cuanto al software, son aquellas aplicaciones que ayudan a que ese servidor o nodo ejecute su tarea de manera más eficiente o, o con mayor eficacia, que haga su trabajo con mayor eficiencia, básicamente. En cuanto a los tipos de base de datos distribuidas, podemos mencionar que existen las centralizadas, que es parecida al modelo cliente-servidor, en el sentido de que la base de datos está centralizada en un sitio y los usuarios están distribuidos. En cuanto a las replicadas, consiste en que cada nodo debe poseer su capa completa de la base de datos.
En las híbridas tenemos que son aquellas que representan la combinación de los esquemas de partición y replicación, es decir, partición a la relación y a la vez los fragmentos que están selectivamente replicados a través de la base de datos distribuida. En cuanto a la partición fragmentada, son aquellas que consisten en que solo existe una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. Y vamos a hablar entonces de la base de datos paralelas, que son aquellas que existen en las diferentes arquitecturas de los sistemas paralelos de base de datos de memoria compartida, en discos compartidos, sin compartimiento y las arquitecturas jerárquicas. En resumen, en las arquitecturas de memoria compartida, todos los procesadores comparten memoria y discos. En la arquitectura de disco compartido, entonces, los procesadores tienen memorias independientes, pero comparten los discos. En las arquitecturas sin compartimiento, los procesadores no comparten ni la memoria ni los discos. Y las arquitecturas jerárquicas tienen nodos que no comparten entre sí ni la memoria ni los discos, pero cada nodo tiene internamente una arquitectura de memoria o de disco compartido. Para definirlo un poquito mejor, aquí tenemos, ¿verdad?, el modelo de arquitectura dentro de una base de datos paralela. Está por aquí el memoria compartida y el de disco compartido. Vamos a empezar hablando acerca del de memoria compartida. Y es que en una arquitectura de memoria compartida, los procesadores y los discos tienen acceso a una memoria común. Y normalmente es a través de un bus o de una red de interconexión. El beneficio de la memoria compartida es que tiene una extrema eficiencia en cuanto a la comunicación de los procesadores o entre los procesadores. Y cualquier procesador puede acceder a los datos de la memoria compartida sin necesidad de la intervención del software. Y las arquitecturas de memoria compartida, por lo regular, suelen dotar a cada procesador con una memoria caché muy grande y así evitan las referencias a la memoria compartida siempre y cuando sea posible. En cuanto a la de segundo tipo, que sería la de disco compartido, en estas arquitecturas de disco compartido se ofrecen dos ventajas respecto de las de memoria compartida. Y es que la arquitectura de disco compartido tiene aceptación en bastantes aplicaciones, pero el problema principal de los sistemas de disco compartido es, de nuevo, la ampliabilidad que puede llegar a tener dentro de una base de datos paralela.